del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 8, a partir del versículo número 23. Y entrando él a la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos a un Jesús en un momento bastante difícil, en una travesía por allí, por el mar de Galilea. Recordemos que el mar de Galilea es un lago, un gran lago de agua dulce, y allí las características de la zona donde se encuentra ese lago son bastante particulares, porque entran vientos de un lado y de otro lado, vientos calientes de un lado y vientos fríos del otro. Entonces, al encontrarse esos vientos, que todos en horas de la tarde, en horas de la noche, se presentan este tipo de tempestades, este tipo de vientos allí que se crean, y bastante fuertes allí en ese lugar hasta el día de hoy. Acontece que en ese momento de la historia, cuando iba Jesús con sus discípulos allí en esa barca, no habían grandes barcos barcos de gran calado como los hay el día de hoy, y que son más estables, los construyen ese tipo de barcos más estables y soportan pues este tipo de tormentas que se presentan allí. Entonces vemos con allí un Jesús que había entrado allí en esa barca. Entró en el versículo número 23, nos dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús tomó la decisión de entrar en la barca para cruzar al otro lado. Recordemos que Jesús había tenido un día bastante movido aquí en este momento de la historia. Jesús había narrado uno de los más grandes sermones uno de los más grandes sermones que ha dado o nos dejó nuestro Señor Jesucristo, como lo es el Sermón del Monte. Desciende del monte, desciende de allí, de ese lugar, y le seguía mucha gente. Dice allí, le sale al encuentro un leproso y se postra delante de él, diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor le dijo: sí, quiero, sé limpio. Aquel hombre fue limpio en ese momento. Después va entrando a Capernaum. Recordemos que en Capernaum era uno de los lugares preferidos de Jesús. Jesús había empezado el ministerio allí y estaba allí en ese lugar en ese momento. Entonces iba entrando a Capernaum y le sale al encuentro un centurión que le pide pues que le sane a un criado que estaba pues postrado allí, paralítico, dice la escritura aquí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Entonces allí Jesús le dice al hombre que iba: ahí yo iré y le sanaré. Y aquel hombre le dice al maestro: no, Señor, no es necesario, no soy digno de que tú entres en mi casa. Di solo la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo, y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: anda y va, y le digo al otro: ven y viene. Y bueno, tú solamente di la palabra y seguro que mi siervo se va a sanar. Yo estoy convencido, tú dices la palabra, yo estoy seguro que mi siervo se va a sanar. Yo confío en lo que tú digas, le digo este centurión a Jesús. Y Jesús se queda maravillado de que este hombre creyera, un gentil. Recordemos que este centurión era un gentil, y este gentil estaba profesando una fe que Jesús no había encontrado. De cierto, dice la escritura allí, o nos narra aquí en este capítulo, que Jesús le dijo: yo no he encontrado una fe tan grande como la de este gentil, la de este centurión en Israel. Mira cómo este hombre cree que yo voy a decir la palabra y su siervo va a sanar. Y entonces Jesús le dice al hombre: tranquilo, anda, que el hombre está sano, no te preocupes, ya todo está solucionado. Y el hombre se fue y
ciertamente su Cristo había sanado en aquella hora. Entonces ves aquí también, Jesús llega a donde la suegra de Pedro, entonces también estaba enferma, Jesús la sana. Luego Jesús sale de allí y le seguía mucha gente, pero él viéndose rodeado por esa gran cantidad de personas, él toma la decisión pues de entrar a la barca y salir hacia el otro lado del mar de Galilea. Entonces, antes de llegar a esta barca, un hombre se acerca a él y le dice: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Un escriba, dice la escritura aquí, le dijo al Señor: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aquí le está diciendo Jesús a este escriba. Recordemos que los escribas en ese momento de la historia en el pueblo de Israel eran personas que tenían cierto nivel en la sociedad y tenían pues recursos. Lo que le está diciendo Jesús es que comparado con los recursos que tú tienes, con el bienestar que tú tienes, con la tranquilidad que tú tienes, yo no te ofrezco nada. Va a ser la venida que tú sigas, va a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber momentos difíciles. Eso es lo que le está diciendo Jesús aquí a este escriba. En cambio, tú tienes tranquilidad, tú tienes solvencia, tú puedes quedarte tranquilo. Y este hombre, pues, eso fue lo que le ofreció Jesús a este escriba. No le ofreció grandes cosas, sino que le dijo que el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza, dándole a entender de que iban a padecer, que iban donde los agarrara la noche, iban a dormir, donde todo este tipo de cosas. Entonces vemos acá entonces Jesús entrando a la barca, señal de liderazgo. Jesús lidera a estos hombres. Recordemos que Jesús había apartado 12 para que anduvieran con él allí, o estaba pues en ese proceso. Jesús estaba en ese proceso de apartar 12 para que le siguieran, para que estuvieran siempre con él y recibieran las enseñanzas que él le iba a dar para que cumplieran un propósito. Y aquí en este caso Jesús está entrando a la barca. Estaba rodeado de mucha gente ahí en Cafarnaúm, allí donde estaban, y él se sintió agobiado y dijo: no, vamos. Se montó en la barca y los discípulos le siguieron y arrancaron hacia el otro lado. Y entonces en el verso número 24 nos dice que se levantó una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se presentó aquella tempestad. Como le decía al principio, este lago de allí del mar de Galilea tenía esa particularidad por la zona geográfica donde se encuentra ese lago, por la zona geográfica donde se encuentra ubicado. Entran vientos calientes por un lado y vientos fríos por el otro lado, y cuando se encuentran estos vientos, este tipo de vientos, estas corrientes de aire en el medio del lago, tienden a levantarse aquellas tormentas, aquellas tempestades allí, y eso era lo que estaba sucediendo allí. Sobre todo en las horas de la tarde, horas de la noche, sucedían este tipo de tormentas, o se daban este tipo de tormentas, como les decía hace un momento. Y allí estaba ocurriendo esto. Aquí estaba pasando que estaba esta tormenta, y en ese momento se desata esta tormenta cuando Jesús y los discípulos van cruzando el mar de Galilea. Pero allí él dormía. Dice la escritura acá en el verso 24 que él dormía, mostrando Jesús en su humanidad de que estaba cansado. Como les decía hace un momento, había sido un día bastante movido para Jesús. Había sido un día bastante movido y que había hecho muchas cosas. Y ese sermón, uno de los más grandes sermones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, lo había expuesto en un momento de ese día allí, e hizo muchos milagros allí. Y la gente se quedaba maravillada siguiendo a Jesús, y estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Y dice aquí que la talla tan grande que sacudía la nave, dice que sacudía la barca, y esto nos hace ver que la tempestad es fuerte. Esa tempestad era bastante fuerte porque removía todo aquello. Como les decía hace un momento, el tipo de barca donde iban no eran como los barcos de ahora, que tienen un poco más de estabilidad y broma. En ese tiempo no se fabricaban los barcos o las barcas de esta manera. Hermano Iván Sifonte, amén, mi hermano, bendiciones para tu vida, saludos a la familia. Dios bendiga cada día más la vida de cada uno de aquellos que están allí compartiendo este tiempo. Entonces, como les decía,
Jesús dormía en medio, fíjense cómo esta tormenta que se desató, una tormenta tan grande, dice allí que las olas se entraban en la barca, cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Muestra, como les decía, de cansancio, la humanidad de Jesús. Recordemos que Jesús vino como hombre, nos lo dice el apóstol Pablo, nos lo enseña el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo número 5. Allí nos muestra a un Jesús que no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo esto, de toda deidad, y tomando forma de siervo y en forma de hombre, vino a este mundo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, allí nos deja la enseñanza de que Jesús en su humanidad estaba cansado, el cansancio del día lo había agobiado. A veces nos sucede, nos acontece, mire, el sueño es tan fuerte, el cansancio a veces en nuestro cuerpo es tan fuerte, es tan fuerte que nos lleva a que nos sentamos e incluso hablando con personas, teniendo una conversación con personas, tendemos a quedarnos dormidos, nos quedamos dormidos y el sueño nos vence allí en ese momento de la conversación. Hermano Masviel Guzmán, Dios te bendiga, hermano, bendiciones para tu vida. Un hombre, hermano, amén, orando por mi ministro santo, que aquí estoy. Hermano Masviel, Dios te bendiga, Masviel, bendiciones para tu vida. Recuerda que el amor tan grande que Dios tiene para contigo es un milagro de Dios. Dios tiene cosas grandes para ti. Solo Dios sabe lo grande, las cosas grandes que va a hacer a través de ti. Más bien, Dios te bendiga. Vamos a orar por este hombre, por este hermano que está allí pues compartiendo este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de ti convencidos, Señor, de que tú escuchas nuestras súplicas, nuestras oraciones. Hoy ponemos delante de ti a este hombre, Señor, que está allí pidiendo oración. Oramos por él, Señor, para que seas tú obrando en su vida de una manera especial, Señor, que seas tú, oh Dios mío, atrayéndolo a ti como solo tú sabes hacerlo, Señor, con esas cuerdas de amor, Señor, que seas tú obrando en la vida de este hombre, Señor, hombre que ha caminado, que ha seguido la ruta, pero que está allí batallando, peleando la batalla tocado, Señor. Por eso en esta hora oramos para que seas tú obrando primariamente en su corazón, Señor, para que pueda entender de que tú tienes cosas grandes para él. Señor, ayúdalo en este tiempo, guárdalo, Señor, de todo peligro y tráelo y sánalo, manténlo sano, Señor, y puedas tú cumplir el propósito que tienes en su vida, Señor. Señor, pido por este hombre, Señor, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, más bien esperando en Dios que todo va a estar bien, todo está bien. Dios es bueno. Mira, mientras estemos en las manos de Dios, estamos en las manos del más grande. No hay uno más grande que nuestro Dios. Y así a todos los que están allí, la confianza en nuestro Dios, ese Dios que nos llamó, ese Dios que, como dice el apóstol Pablo, nos dice en su segunda carta a Timoteo. Vamos a buscarla rápidamente aquí. Voy a leer un versículo. Quiero leer un versículo aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo para que veamos la claridad y lo grande del amor de Dios para con nosotros. En el verso número 9. Verso número 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Nos dice así. Verso 9. Capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, verso 9. Dice así. ¿Quién nos salvó? Vamos a leer desde el 8. Es importante que damos algo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en aflicciones por el Evangelio, con el poder de Dios, quien nos salvó y
llamó con llamamiento santo. Repito el inicio del verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjense, quiero enfocarme en el verso 9 porque aquí hay algo que muchos ignoramos, y que es lamentable, pero que no se enseña mucho en nuestras congregaciones. Vea el sentido o la forma como Pablo expresa aquí: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dios primero nos salvó, luego nos llamó con llamamiento santo. Primero nos salvó para algo, para un propósito, para enviarnos, según dice allí, no por nuestras obras, no por nada de lo que yo haya hecho, porque nada de lo que yo haga, nada de lo que usted haga puede darme lo que Dios quiere darme. No me lo voy a ganar. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 9, nos dice: no por obra, para que nadie se gloríe. No es por obras, nada de lo que yo haga. No, por eso dice aquí, no por obras que nosotros hayamos hecho, no por nuestras obras, no conforme a nuestras obras. No, Señor, nada de lo que nosotros hagamos nos puede dar entrada al reino de los cielos, sino según el propósito suyo. Dios nos llamó porque tiene un propósito y nos ha incluido a nosotros en ese propósito. Y primero nos salvó y luego nos llamó. O sea que nos salvó, nos dio salvación primero nos rescató, primero nos sacó de allí, como dice el apóstol Pedro en su primera carta a los expatriados, en el capítulo 2, en el verso 9. Dice el apóstol Pedro que nosotros en un momento, en un tiempo, no éramos, en el verso 9 dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo para un propósito, para que cumplamos un propósito. Acá el apóstol Pedro nos da una luz en ese propósito. Nos dice que para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos las virtudes de Dios, para que prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio por el cual Dios va a salvar a todo aquel que confiese, a todo aquel que crea, a todo aquel que venga a su encuentro, a todo aquel que entienda que solamente hay salvación en Cristo, que es solamente por la gracia de Dios por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos encontramos aquí a Jesús con sus discípulos en medio de una tormenta, en el mar de Galilea, y Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo en medio de esa tormenta, mostrando el cansancio, como les decía hace un momento, el cansancio que puede llegar a tener nuestro cuerpo, que en medio de turbulencias, en medio de momentos de movidos, puede el sueño vencernos y nos deja pues allí tirado. Pero entonces en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, nos dice el verso 25, que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos, sálvanos, que perecemos. Los discípulos, fíjense una cosa que debemos aclarar acá también. En los discípulos, en aquellos discípulos que estaban allí con Jesús, estaban tres hombres allí, que se ganaban la vida pescando allí en ese mar de Galilea. Tres hombres. Estaban los hijos de Zebedeo y estaba Pedro. Estaban estos tres hombres, los hijos de Zebedeo y Pedro, Juan y su hermano y Pedro. Ellos se ganaban la vida allí pescando en ese mar de Galilea y habían afrontado tormentas de este tipo allí.
de repente en los tiempos de pesca, en las noches cuando salían a pescar, porque salían a pescar más que todo de noche, y aún todavía se practica esa manera de pescar porque allí hay un mayor rendimiento, hay ciertas situaciones allí que aplican. Entonces, estos hombres estaban allí en la barca, cuando Jesús estaba durmiendo y se presentó esa gran tempestad allí que inundaba, que golpeaba contra la barca y estaba pronto a hundirse. Fíjense que eran tanta la desesperación de aquellos hombres que fueron a la presencia del Señor. Ellos reconocieron en Jesús el único que podía calmar todo aquello, el único que podía hacer ese milagro allí en ese momento de la historia. Ellos habían permanecido con Jesús, pero la respuesta de Jesús les dijo en el verso 26, Jesús dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Ellos entendieron que estaban con Jesús allí, en ese momento de la historia. Y habían vivido, Jesús había hecho grandes señales, y ese mismo día Jesús había hecho varios milagros allí en Cafarnaúm, antes de subir a la barca para cruzar al otro lado del mar de Galilea. Jesús había hecho varios milagros, y ellos habían estado allí en ese momento cuando ocurrieron aquellos milagros, o cuando se hicieron aquellos milagros por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí fueron a su encuentro, reconocieron: allí está el Maestro, el único que puede calmar todo esto es Él. Fueron allá y gritando mismo. Nosotros en este tiempo estamos en la barca con Jesús, decidimos entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor nos enseña o nos muestra aquí, cuando Jesús le dijo al escriba, antes de subir a la barca que iban a haber turbulencias, que iban a haber momentos difíciles, que las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor le estaba diciendo al escriba: van a haber dificultades, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos donde vas a querer no estar conmigo. Y allí, en ese momento, en medio de esa barca, iba este escriba, porque decidió, le dijo al Señor que lo iba a seguir a todos lados. Yo me imagino a ese escriba diciendo: ¿quién me mandaría a mí a venir a montarme en esta barca? ¿Quién fue el que me dijo que viniera? Entonces vemos allí que nosotros en este tiempo decidimos seguir al Señor, tomamos la decisión de seguir al Señor, de acatar el llamado que el Señor nos hizo. Y el Señor nos enseña aquí: van a haber turbulencias en el camino, van a haber dificultades en el camino. El Señor está diciendo aquí: van a haber momentos de angustia en el camino. Aquí los discípulos estaban angustiados porque aquellas olas se metían contra la barca, que atropellaban todo aquello, que la barca de repente podía hundirse, podía naufragar allí. Lo peor se estaban imaginando ellos. Por eso fue que los discípulos despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos, vamos a morir aquí, esta tormenta va a acabar con nosotros, nos va a acabar con nuestras vidas. Y el Señor Jesús se levantó, se despertó y le dijo: oye, hombres de poca fe, ustedes no han visto lo que sucedió o lo que ha sucedido, ustedes no han visto milagros, las cosas que han pasado, tranquilos, cálmense. Y entonces Jesús reprendió todo aquello, las olas, el viento, el mar, y se hizo grande bonanza. Aquí el Señor les está mostrando, fíjense lo que nos dice el salmista en el Salmo 107. Salmo 107, vamos a leer el versículo número 29 y el número 30. Salmo 107, versos número 29 y 30, dice así: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Allí el salmista nos deja una enseñanza que solo Dios puede hacer todo este tipo de cosas. Vamos también en el Salmo número 89. Salmo 89 vamos a leer en el Salmo 89, vamos a leer
a partir del verso 8, dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Fíjate lo que nos está diciendo el salmista aquí en el Salmo 89, que escribe, nos está dejando dicho aquí, o está dejando asentado aquí, que es Dios el que tiene dominio, el que tiene poder, el que calma las tempestades, el que calma todo. Nos dice David en el Salmo número 65, vamos a buscar el Salmo 65, Salmo escrito por David, y nos dice David en el Salmo 65, vamos a leer a partir del verso 5, dice así: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Es Dios el que sosiega. Y acá en el Evangelio de Mateo, en medio de esa tormenta, en medio de la desesperación de los discípulos, en medio de aquella angustia porque estaban prontos a fallecer, dicen ellos allí: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús en primer lugar les pregunta: ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué? No temáis. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, no tengan, tranquilo, no tengan miedo. Y entonces reprendió el mar, ondas, el viento y todo aquello se acivó, mostrando lo que había dejado escrito en el libro de los Salmos, lo que se había dejado plasmado en el libro de los Salmos, libro que ellos habían estudiado en un momento, o habían escuchado hablar de ellos en un momento de su historia, porque en Jerusalén, en ese momento de la historia, todos asistían a la sinagoga. Era necesario, las familias, desde niños, desde pequeñitos, los tenían que ser instruidos en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en lo que Moisés les había dejado escrito, y en los profetas y los salmos. Ellos tenían que ser instruidos en esa palabra. Esa era responsabilidad de los padres, y además ellos asistían a las sinagogas. A escuchar allí. Entonces, aquí Jesús estaba mostrando y nos muestra, porque ahora nosotros en este tiempo, muchas veces nosotros como seguidores del Señor, como aquellos que hemos decidido subirnos a la barca con el Señor, a veces se nos presentan dificultades, a veces nos presentan momentos de angustia allí, porque el Señor no prometió un camino lleno de rosas, no prometió un camino que vas a caminar suave y todo va a estar bello. No, el Señor nos está enseñando que van a haber dificultades en el camino, van a haber momentos de dificultad. Aquí van a haber tormentas en la vida cuando vayan en la barca conmigo, pero confíen. Aquí Él les dijo a los discípulos: hey, ¿qué pasó? No tengan miedo, que aquí estoy yo, yo soy el que voy a calmar todo eso. Y mostró rápidamente: hey, calma. Reprendió todo aquello y todo aquello se apaciguó. La tormenta desapareció y entonces continuaron su viaje lento pero seguro hacia el otro lado del mar, y las ondas calmaron. Todo aquello se suavizó, todo aquello se puso en calma. Y ellos, en el verso 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos aún no habían entendido. Ellos aún no entendían. Vieron lo que sucedió, vieron lo que pasó, los milagros que habían acontecido antes de subir a la barca con Jesús, lo que había presenciado antes, desde que Jesús los llamó a los que estaban allí. Pero ellos aún no entendían. Se preguntaban: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Y Jesús ya les había mostrado quién era.
o quién es. Jesús les había mostrado quién es y quién sigue siendo el día de hoy, en el medio de las tormentas, en el medio de las dificultades, en el medio de esa enfermedad, en el momento de esa carencia, en el momento de que se levantan muchos en la contra. Dios está allí, pero nosotros vamos a levantar nuestro clamor aquí. Los discípulos vinieron a él clamando, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Así mismo nosotros, en medio de nuestra angustia, en medio de la desesperación, que a veces nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, no sé, en su carta a los Filipenses, vamos a leerla rápidamente en el capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 4, vamos a leer los versos 6 y 7. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, cuando nosotros estamos caminando con el Señor, no debemos pasar por alto la presencia de Dios en nuestras vidas. Van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos que van a querer golpearnos, que van a querer apartarnos de la asignación o de la designación que el Señor ha colocado en nosotros. Van a querer movernos de la roca, pero el cimiento nuestro debe estar colocado en la roca, que es Cristo, y no debemos olvidarlo. Y entonces, cuando se nos presenten esas dificultades, como nos dice aquí el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, tranquilos, sino sean conocidas vuestras peticiones, lo que necesitemos, el momento de dificultad que estemos pasando, por la enfermedad que estemos pasando, por todo aquello que estemos pasando. Vamos a llevarlo delante de la presencia del Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque tenemos nuestra confianza depositada en Cristo Jesús, porque Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino porque Él tiene un propósito, nos ha incluido a nosotros en ese propósito. Usted está incluido dentro del propósito de Dios. Si usted está escuchando este mensaje, está compartiendo este mensaje el día de hoy, usted no está allí por coincidencia, usted está allí porque Dios lo colocó allí para que escuchara este mensaje y para que entienda que Dios lo ha incluido a usted en su propósito y te salvó, y ahora te está llamando. Primero te salvó, como en el orden que lo pone el apóstol Pablo en su segunda carta, Timoteo capítulo 1 verso 9. Primero nos llamó y primero nos salvó, y luego nos llamó con llamamiento santo, nos hizo la obra de salvación en nosotros. Luego nos llama para el propósito, para que cumplamos un propósito. Pero usted decide, yo decido, si voy, acudo, tomo el llamado del Señor y acepto la designación, y voy entonces ahora a caminar en pos de ella y a cumplir con eso. El Señor en esta hora te hace el llamado a venir a cumplir con Él la designación para el propósito que Él tiene con usted. Entonces nosotros los que hemos decidido seguir a Cristo, subirnos en la barca con el Señor, porque aquí empieza este pasaje que leí el día de hoy. Estamos compartiendo en el verso 23, entrando Él en la barca. ¿Quién? Jesús entró aquí en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús está en la barca, y aquel que quiera ser su discípulo debe subirse en la barca. Nosotros, los que hemos decidido aceptar, subirnos, montarnos, colocarnos en la barca con el Señor Jesús, debemos entender que van a haber momentos de dificultad, van a haber tormentas, van a haber muchas cosas,
resumiéndolo en una sola frase, van a haber turbulencias en nuestras vidas caminando con el Señor. Van a haber turbulencias, pero nosotros vamos a ir confiados. Vamos a ir confiados porque Dios, el Señor Jesucristo, está en la barca. Él es el que va en la barca y nosotros vamos con Él en la barca. Él va a tener cuidado de nosotros, pero vamos a acudir a Él cuando estemos en dificultades. Señor, ten cuidado de nosotros, ten cuidado de mí, Señor, que hay un momento difícil, hay dificultad, ayúdame a salir de ella, ayúdame a esta dificultad, ayúdame a salir bien parado de este momento difícil. Yo confío en que tú me vas a sacar de este momento difícil. Entonces comienzo a caminar y a tener esa paz de que nos habla el apóstol Pablo en su Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Muchos van a ver en usted y en mí que estamos pasando por un momento difícil, pero estamos tranquilos, confiando en que Dios, nuestro Dios, es el que va a actuar por nosotros. Él va a solventar para nosotros. Él va a pelear por nosotros cuando le toque. Él va a guardar de nosotros en todo. En todo. Repito, en todo. Pero vamos a confiar, vamos a creer y vamos a llevar nuestra petición con acción de gracias. Señor, gracias porque sé que tú vas a solventar. Señor, gracias porque sé que tú me vas a sanar. Señor, gracias porque sé que tú peleas por mí. Señor, gracias porque sé que todo va a estar bien, porque tú estás en la barca y vas a calmar las tempestades, las olas, el viento. El viento se va a apaciguar porque tú estás en la barca. Esa es la confianza que debemos tener nosotros, los que decidimos seguirlo o subirnos a la barca con el Señor. Vamos a confiar en Él. Vamos a creer que Él nos ayuda en todo lo que necesitemos. Y vamos a confiar que Él nos va a dar esa sobrepasa todo entendimiento. Que muchos van a decir, oye, pero este hombre, esta mujer, ¿qué pasa? No hay un peor momento que esté pasando, pero míralo, Él está tranquilo. Él está tranquilo. Pero usted y yo estamos tranquilos porque confiamos en el Dios al cual le servimos, en el capitán de la barca, en el que va al timón de la barca. Ese es nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Va al timón de la barca y nosotros vamos seguros porque nos va a llevar a puerto seguro, como lo dice el salmista. Calma todas las tempestades, las ondas del mar, los vientos y los lleva a puerto seguro. Es Dios, nuestro Dios. Por eso es que si tú estás allí, estás en el camino del Señor, yo invito a seguir avanzando y confiando en nuestro Dios, confiando en ese Dios que prometió que va a estar con todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú estás allí y estás sin Cristo, yo te invito a venir a Cristo. El Señor, como te dije hace un momento, no te promete un camino lleno de rosas. Van a haber turbulencias en el camino con el Señor, pero Él está en la barca. Él está en la barca y va a calmar las tempestades, va a amainar el viento, las olas se van a calmar, todo aquello va a ir en calma. Solamente levantemos nuestro clamor, llevemos las peticiones delante del Señor con oración en acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos, porque a veces vienen malos pensamientos a nuestra vida cuando estamos en ese mal momento, pero vamos a alinearnos. Guardará, y la paz de Dios guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el que lo llena todo en nuestras vidas.
Por eso te invito a venir a Cristo en esta hora si tú estás sin Cristo. Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas al Señor. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición para todos aquellos que lograron compartirlo. Antes de orar para finalizar el tiempo, quiero hacerte una invitación para este próximo sábado, ya este sábado 20 de diciembre, de este mes de diciembre. Sábado a partir de 5 de la tarde a nuestra congregación, nuestra casa, Soberano Church. Allí vamos a estar celebrando el congreso de fin de año. Estamos de pie, de años, de gran bendición para todos aquellos que se acompañan. Bendición para todos aquellos que se acompañan. Va a haber transporte, ¿verdad? Va a haber de regreso a casa. Si ven feliz, va a haber transporte, ¿verdad? Va a haber de regreso a casa. Si ven feliz, va a haber transporte, ¿verdad? Va a haber de regreso a casa. Si ven feliz, va a haber un tiempo de gran bendición para todos aquellos que nos acompañen allí. Y usted está invitado. Hay un lugar especial para usted. Usted está invitado, está invitada a ese evento, ese gran evento que va a bendecir la vida de todos aquellos que asistamos a ese lugar. El día sábado, este próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, en nuestra casa Soberano Church. Repito nuestra ubicación. Estamos ubicados en la zona industrial de Unare 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Si no sabes cómo llegar, puedes ponerte en contacto con este humilde servidor a través de esta prestigiosa red social y te digo cómo hacer para llegar a ese lugar. Puedes también buscarnos por las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, en las distintas redes sociales como Soberano Church. Allí vas a encontrar todas las actividades que se realizan en nuestra congregación. Entonces estás invitada para estás invitado para este próximo sábado 20 de diciembre a partir de las 5 de la tarde a nuestro congreso de fin de año. Estamos de pie.